Moisés nació durante una etapa terrible para su pueblo, Israel. Habían vivido en Egipto durante cientos de años, un largo periodo que comenzó cuando su antepasado, José, se convirtió en una figura de gran importancia en la sociedad egipcia. José había alcanzado el prestigioso cargo de gobernador de Egipto bajo el mandato de otro faraón, lo que permitió que su familia y, eventualmente, todo su pueblo se establecieran en esta tierra extranjera. Sin embargo, con el paso del tiempo, las circunstancias cambiaron drásticamente. En marcado contraste con el estilo de vida privilegiado que habían disfrutado durante la época de José, los israelitas ahora se encontraban en una situación de extrema opresión. Se habían convertido en esclavos, sujetos a trabajos forzados y a un trato cruel bajo la autoridad de los egipcios. La situación se volvió aún más desesperada cuando el faraón actual, temeroso del rápido crecimiento de la población hebrea, dictó una orden despiadada: todos los niños varones israelitas debían ser asesinados al nacer. La familia de Moisés estaba decidida a salvarlo de este destino trágico. En un principio, lograron mantenerlo oculto en su hogar, confiando en que de esta manera podrían protegerlo de los soldados egipcios encargados de ejecutar la orden del faraón. Sin embargo, pronto se dieron cuenta de que esta medida no sería sostenible a largo plazo. La amenaza constante de ser descubiertos los llevó a buscar una solución diferente, una que pudiera asegurar la supervivencia de Moisés en medio de tan adversas circunstancias. Jocabed, la madre de Moisés, tramó un plan audaz para salvar a su bebé de la cruel orden del faraón. Con gran cuidado y amor, ella tejió una canasta de juncos, asegurándose de que pudiera flotar sobre las aguas del río Nilo. Una vez que la canasta estuvo lista, Jocabed colocó al pequeño Moisés en su interior, envolviéndolo con ternura para protegerlo. Luego, escogió un lugar apartado entre las cañas del río, donde la canasta podría permanecer oculta de la vista de los soldados egipcios. Para asegurarse de que Moisés estuviera a salvo, Jocabed pidió a Miriam, la hermana mayor de Moisés, que se quedara cerca y vigilara la canasta en secreto. Miriam, con el corazón lleno de preocupación y esperanza, se escondió entre los matorrales, manteniendo sus ojos fijos en el lugar donde su hermanito flotaba. De repente, el corazón de Miriam dio un vuelco cuando vio a la hija del faraón acercándose al río para bañarse. La princesa, acompañada por sus doncellas, vislumbró la canasta entre las cañas. Intrigada por el extraño objeto, ordenó a una de sus esclavas que la recogiera. Al abrir la canasta, la princesa se encontró con un bebé hebreo, llorando y vulnerable. Movida por la compasión al ver al indefenso niño, la hija del faraón decidió salvarlo. Fue en ese momento que Miriam, con una mezcla de valentía y astucia, se acercó a la princesa. Con una voz respetuosa, le preguntó si le gustaría que una mujer hebrea cuidara al bebé. La princesa, considerando la sugerencia, estuvo de acuerdo con el plan. Rápidamente, Miriam corrió a buscar a su madre, Jocabed. Cuando llegaron ante la hija del faraón, se llegó a un acuerdo inesperado: Jocabed podría amamantar y cuidar a su propio hijo, recibiendo incluso un pago por ello. Así, gracias al coraje y la ingeniosidad de Jocabed y Miriam, Moisés fue salvado y pudo permanecer cerca de su familia, aun en medio de tiempos tan peligrosos. Y así fue que su propia madre, una israelita llamada Jocabed, amamantó a Moisés. Durante los primeros años de su vida, Moisés creció bajo el cuidado amoroso de su madre, quien le brindó no solo alimento, sino también las primeras enseñanzas y los valores de su pueblo. Jocabed aprovechó cada momento para inculcarle a Moisés la historia y la fe de los israelitas, asegurándose de que conociera su herencia y raíces. Cuando Moisés creció y llegó el momento de separarse de su madre biológica, Jocabed lo llevó a la hija del faraón, cumpliendo así el acuerdo que habían hecho. Con el corazón lleno de tristeza, pero también de esperanza por el futuro de su hijo, Jocabed entregó a Moisés a la princesa egipcia. A partir de ese momento, Moisés se convirtió en su hijo adoptivo, y fue en este contexto que la hija del faraón le dio su nuevo nombre, Moisés, que significa, de las aguas lo saqué, recordando el acto de rescate que había marcado su destino. Debido a este cambio dramático en su vida, el hijo de un esclavo israelita fue criado como un príncipe de Egipto. Moisés vivió rodeado de lujos y privilegios, educado en la cultura y las artes egipcias, y disfrutando de todas las comodidades de la corte faraónica. A pesar de su estatus elevado y su estilo de vida lujoso, Moisés demostró que recordaba sus raíces y aún simpatizaba profundamente con sus compañeros israelitas esclavos. A lo largo de su vida en la corte, Moisés no pudo ignorar la dura realidad que enfrentaba su pueblo.
Observaba con creciente inquietud el sufrimiento y la opresión de los israelitas bajo el yugo egipcio. Aunque él mismo vivía en el palacio, rodeado de riqueza y poder, su corazón permanecía ligado a los suyos. Esta conexión con sus raíces y su compasión por su pueblo jugarían un papel crucial en las decisiones que tomaría más adelante en su vida, decisiones que cambiarían para siempre el destino de los israelitas. Habían pasado varios años y Moisés era ahora un hombre adulto, plenamente consciente de la difícil situación de su pueblo. Un día, mientras caminaba por las tierras de Egipto, Moisés fue testigo de una escena desgarradora. Un egipcio golpeaba sin piedad a un esclavo hebreo, descargando su ira con una brutalidad que reflejaba la opresión constante que sufrían los israelitas. Enfurecido por este acto de injusticia y crueldad, Moisés sintió una ira ardiente dentro de él y decidió tomar el asunto en sus propias manos. Mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie lo estaba observando, Moisés atacó al egipcio. En un arranque de furia, acabó con su vida y buscando ocultar su crimen, enterró el cuerpo en la arena. Creyó que había actuado en secreto, que nadie sabría lo que había hecho, y se retiró con la esperanza de haber defendido, aunque fuera por un momento, la dignidad de su pueblo. Al día siguiente, Moisés estaba caminando por la misma zona cuando se encontró con una situación diferente pero igual de preocupante. Dos esclavos hebreos estaban peleando entre sí. Intrigado y perturbado por esta disputa interna, Moisés intentó intervenir para detener la pelea. Sin embargo, uno de los hombres lo miró fijamente y le dijo: ¿Quién te ha puesto a ti como gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas acabar con mi vida como hiciste con el egipcio? Estas palabras resonaron en Moisés como un golpe. De inmediato, comprendió que su acto impulsivo del día anterior no había pasado desapercibido. El miedo se apoderó de Moisés. Sabía que, si los esclavos hebreos estaban al tanto de su crimen, no pasaría mucho tiempo antes de que las autoridades egipcias también se enteraran. Y efectivamente, no mucho después, el faraón se enteró del suceso y comenzó a buscar una oportunidad para vengarse de Moisés por lo que había pasado con el egipcio. La noticia de su acto se había propagado rápidamente, y Moisés se dio cuenta de que su vida estaba en grave peligro. Sin otra opción, Moisés decidió huir. Dejó atrás su vida en Egipto y se internó en el desierto, emprendiendo una vida de fugitivo. Mientras se alejaba de la tierra que había conocido toda su vida, Moisés sabía que no podría regresar. Se dirigió hacia una nueva vida, sin saber lo que el futuro le deparaba, pero seguro de que no podría permanecer en Egipto ni un día más. En el desierto, Moisés comenzaría una nueva etapa de su vida, lejos de la opresión de Egipto, pero cargando con el peso de sus acciones y el destino de su pueblo en su corazón. La vida en el desierto era completamente diferente a la vida lujosa que Moisés había disfrutado como miembro de la familia real egipcia. Acostumbrado a los palacios, a los banquetes y a la comodidad que la nobleza le había ofrecido, Moisés se encontró de repente en un entorno árido y hostil, donde cada día era una lucha por la supervivencia. A pesar de las dificultades, Moisés perseveró y por fin llegó a la tierra de Madián, una región habitada por tribus nómadas. Exhausto y en busca de refugio, Moisés se detuvo junto a un pozo, un lugar vital en el desierto donde se reunían los pastores para dar de beber a sus rebaños. Después de un tiempo, mientras descansaba cerca del pozo, Moisés observó cómo 7 hijas de un príncipe y sacerdote de Madián, llamado Jetro, llegaban al pozo para sacar agua para los rebaños de su padre. Las mujeres trabajaban diligentemente, llenando los abrevaderos con el agua que sacaban del pozo. Sin embargo, la paz de la escena se vio interrumpida cuando algunos pastores de la zona llegaron y, con rudeza, echaron a las mujeres, tratando de usurpar el pozo y el agua que ellas habían obtenido. Moisés, viendo la injusticia y sintiendo una fuerte indignación, decidió intervenir. Se levantó y defendió valientemente a las mujeres, enfrentándose a los pastores y obligándolos a retirarse. Tras ahuyentar a los agresores, Moisés no solo aseguró que las hijas de Jetro pudieran permanecer en el pozo, sino que también les ayudó a sacar agua para que los rebaños de las mujeres pudieran beber. Cuando las hijas de Jetro regresaron a su hogar más temprano de lo habitual y contaron lo sucedido, Jetro se sorprendió al escuchar sobre el desconocido que las había ayudado. Intrigado y agradecido por la actitud heroica de Moisés, Jetro decidió invitarlo a su casa para conocerlo y ofrecerle hospitalidad. Moisés aceptó la invitación, y fue recibido calurosamente en la casa de Jetro. Con el tiempo, Moisés se ganó la confianza y el respeto de su anfitrión. Impresionado por la nobleza y la valentía de Moisés, Jetro le ofreció la mano de una de sus hijas, Séfora, en matrimonio.
Moisés aceptó, y así comenzó una nueva etapa en su vida. Cambió su existencia anterior por una vida como pastor, cuidando los rebaños de Jetro y formando una familia con Séfora. Vivieron juntos satisfechos y en paz durante muchos años, y Moisés se adaptó completamente a su nueva vida en el desierto, lejos de las intrigas y peligros de Egipto. Sin embargo, la vida de Moisés estaba destinada a cambiar de nuevo. Un día, mientras cuidaba a sus ovejas en las laderas del monte Horeb, notó un fenómeno extraño, un arbusto que ardía sin consumirse. Intrigado por esta visión, Moisés se acercó para observar más de cerca. Fue entonces cuando Dios habló a través de la zarza ardiente, revelándose a Moisés y dándole una misión divina. Dios le ordenó que renunciara a su vida tranquila en el desierto y regresara a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Aunque Moisés al principio dudó, al final aceptó su destino, sabiendo que estaba llamado a desempeñar un papel crucial en la historia de su pueblo. Moisés se sentía muy reacio a asumir esta nueva responsabilidad que Dios le había encomendado. Estaba lleno de dudas y temores, preocupado por su capacidad para enfrentarse al poderoso faraón y cuestionar su autoridad. Además, Moisés tenía un impedimento en el habla que le hacía sentir inseguro sobre su capacidad para comunicarse eficazmente. Dios, consciente de sus miedos y debilidades, le ofreció una solución: su hermano Aarón, quien tenía habilidades de oratoria, podría acompañarlo y hablar en su lugar. Así que, fortalecido por la promesa de apoyo divino y la compañía de su hermano, Moisés emprendió el regreso a Egipto. Llevó consigo a su esposa Séfora y a sus hijos, quienes compartieron con él el arduo viaje de regreso a la tierra que había dejado atrás muchos años antes. Mientras tanto, Aarón salió a su encuentro y se unió a ellos en el camino, dispuesto a apoyar a su hermano en la difícil misión que les esperaba. Una vez reunidos, Moisés y Aarón se dirigieron a Egipto y buscaron a los líderes de los israelitas, quienes habían estado soportando una vida de esclavitud y opresión bajo el dominio egipcio. Con gran esfuerzo y elocuencia, los hermanos lograron ganar el apoyo de los ancianos israelitas, quienes vieron en Moisés y Aarón una esperanza para su liberación. Los líderes israelitas, llenos de esperanza, se unieron a la causa, esperando que la promesa de liberación se hiciera realidad. Sin embargo, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón, la situación tomó un giro dramático. Con valentía, le transmitieron el mensaje de Dios, diciendo que debía liberar a los israelitas para que pudieran servir a su Dios. El faraón, enfurecido y desafiante, se negó rotundamente. Declaró que no conocía ni obedecería al Dios de los israelitas y que no tenía ninguna intención de dejar ir a su pueblo. Para él, esta petición no era más que una amenaza a su autoridad y al orden establecido. Enfurecido por la audaz demanda de Moisés y Aarón, el faraón decidió castigar a los israelitas. Ordenó a sus capataces que dejaran de proporcionar la paja necesaria para hacer ladrillos, un material crucial en la construcción de las estructuras egipcias. Los israelitas, sin embargo, aún estaban obligados a producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Esta nueva carga resultó ser una tarea casi imposible. Desesperados, tuvieron que recorrer los campos para recolectar la paja dispersa, perdiendo valiosas horas de trabajo. La opresión se intensificó, y la carga adicional se convirtió en una fuente de gran sufrimiento. Incapaces de cumplir con las exigencias del faraón, los israelitas comenzaron a recibir castigos aún más severos. La frustración y el desánimo se apoderaron de ellos, y pronto sus sentimientos de esperanza se transformaron en resentimiento. Culparon a Moisés y a Aarón por su desgracia, acusándolos de haber empeorado su situación en lugar de mejorarla. Moisés, viendo el sufrimiento de su pueblo y sintiendo el peso de su enojo, se sintió desalentado y abatido. Las palabras de los israelitas herían profundamente, y Moisés se preguntaba si realmente era el hombre adecuado para liderar esta misión. Sin embargo, a pesar de las dificultades y el rechazo, Moisés no abandonó su propósito. Sabía que debía perseverar, confiar en la promesa de Dios y seguir adelante con la misión de liberar a los israelitas de la esclavitud, sin importar cuán imposibles parecieran las circunstancias. Moisés y Aarón no se dieron por vencidos a pesar del rechazo inicial del faraón. Con una determinación renovada, se presentaron de nuevo ante él, esta vez armados con una señal milagrosa para demostrar el poder del Dios de Israel. Moisés, con la confianza que le había otorgado la misión divina, arrojó su vara al suelo y, ante los ojos del faraón y sus cortesanos, la vara se transformó en una serpiente. Los magos y hechiceros del faraón, en un intento de descreditar el milagro,
lograron replicar la misma hazaña con sus varas. Sin embargo, en una demostración de la superioridad del poder divino, la serpiente de Moisés se tragó a las demás serpientes. A pesar de esta clara señal, el corazón del faraón se mantuvo endurecido y se negó a cambiar de opinión. Así comenzó una sucesión de plagas devastadoras que azotarían la tierra de Egipto, cada una más terrible que la anterior. Moisés, actuando como el portavoz de Dios, imploraba repetidamente al faraón que dejara ir a su pueblo, pero cada vez el faraón se negaba. La primera plaga convirtió las aguas del río Nilo en sangre, acabando con los peces y dejando el agua inadecuada para el consumo. Esta calamidad fue seguida por una invasión de ranas que cubrieron toda la tierra, entrando en casas y camas. Luego vinieron los mosquitos, que atormentaron a hombres y animales, seguidos por una plaga de moscas que llenaron los hogares y el aire, causando caos y sufrimiento. La situación se agravó cuando una plaga mortal mató al ganado de los egipcios, privándolos de una fuente vital de sustento. Posteriormente, llagas dolorosas aparecieron en la piel de los egipcios, y nadie pudo escapar de este tormento. A pesar de estas calamidades, el faraón se mantuvo obstinado. Dios entonces envió una tormenta de granizo sin precedentes, que destruyó cosechas y mató a aquellos que se encontraban a la intemperie. No satisfecho con esto, una manga de langostas descendió sobre Egipto, devorando lo que quedaba de los cultivos y dejando la tierra desolada. Por último, una oscuridad palpable cubrió la tierra durante 3 días, sumiendo a los egipcios en una desesperación total. Cada plaga era una súplica de Moisés para que el faraón liberara a los israelitas, y cada vez, el faraón prometía dejarlos ir solo para retractarse una vez que la plaga cesaba. La obstinación del faraón llevó a la última y más terrible plaga, la muerte de los primogénitos. Moisés advirtió a los israelitas que pintaran el dintel de sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado para que el ángel de la muerte pasara de largo sus hogares. Aquellos que no siguieron esta instrucción sufrieron la pérdida de sus primogénitos, incluyendo la casa del faraón. La muerte del primogénito del faraón fue el golpe definitivo. En su dolor y desesperación, por fin cedió. Llamó a Moisés y a Aarón en medio de la noche y les ordenó que se llevaran a su pueblo y se fueran de Egipto de inmediato. Los egipcios, ansiosos por ver partir a los israelitas, les dieron numerosos regalos de oro, plata y ropa, con la esperanza de acelerar su partida y aplacar la ira divina. Sin embargo, la liberación de los israelitas no fue el final de su angustia. Poco después de que partieron, el faraón se arrepintió de haberlos dejado ir y decidió perseguirlos con su ejército. Moisés y los israelitas se encontraron acampando junto al Mar Rojo, atrapados entre las aguas y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. En un acto de fe y obediencia, Moisés levantó su vara sobre el mar y, milagrosamente, Dios separó las aguas, creando un camino seco a través del cual los israelitas pudieron cruzar. Los egipcios, en su afán por capturarlos, los siguieron al lecho del mar. Pero una vez que los israelitas estuvieron a salvo en la otra orilla, Moisés volvió a levantar su vara, y las paredes de agua se derrumbaron, ahogando a los soldados egipcios y destruyendo su ejército. Con este acto final, los israelitas fueron liberados de su opresión. Habían sido testigos del poder de Dios y la fidelidad de Moisés y Aarón, y ahora, libres de la esclavitud, estaban listos para comenzar su viaje hacia la tierra prometida, confiando en que el mismo Dios que los había liberado los guiaría a su nuevo hogar. Como líder, Moisés se enfrentó a muchas pruebas y desafíos durante el largo y arduo viaje por el desierto. Los israelitas, liberados de la esclavitud en Egipto, eran a menudo ingobernables y desagradecidos, a pesar de las constantes demostraciones del poder y la provisión divina. A menudo se quejaban, añorando las comodidades de Egipto y dudando de la capacidad de Moisés para guiarlos a la tierra prometida. Sin embargo, estos milagros no siempre apaciguaban las quejas y la desconfianza del pueblo. Moisés, consciente de la necesidad de mantener la disciplina y la fe entre los israelitas, buscaba constantemente la guía de Dios. Después de una importante victoria militar sobre los amalecitas, Moisés condujo a los israelitas al pie del monte Sinaí. Aquí, en este lugar sagrado, ocurrió uno de los eventos más significativos de la historia bíblica. Dios convocó a Moisés a la cima del monte Sinaí y allí, en un encuentro directo con lo divino, le entregó los 10 mandamientos, escritos con el dedo de Dios en 2 tablas de piedra. Estos mandamientos fueron diseñados para ser una guía moral y espiritual para el pueblo, estableciendo un pacto entre Dios y los israelitas. Mientras Moisés estaba en la montaña, los israelitas, impacientes y desorientados, cayeron en la idolatría.
Convencidos de que Moisés no volvería, persuadieron a Aarón para que les hiciera un ídolo, un becerro de oro, al cual comenzaron a adorar con rituales y fiestas. Cuando Moisés descendió de la montaña y vio el desenfreno y la idolatría de su pueblo, su furia no tuvo límites. En un acto de desesperación y decepción, arrojó las tablas de piedra al suelo, quebrándolas en pedazos. Este acto simbolizaba la ruptura del pacto sagrado debido a la infidelidad del pueblo. Moisés sabía que debía interceder por los israelitas ante Dios para evitar un castigo devastador. Con gran humildad y determinación, Moisés volvió a subir la montaña para suplicar el perdón de Dios. Durante 40 días y 40 noches, ayunó, oró y conversó con Dios, pidiéndole misericordia para su pueblo. Dios, en su infinita gracia, accedió a perdonar a los israelitas y le dio a Moisés un nuevo conjunto de tablas con los 10 mandamientos. Moisés talló estas nuevas tablas según las instrucciones divinas y, cuando descendió de la montaña, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Este resplandor era tan intenso que Moisés tuvo que cubrirse el rostro con un velo para no asustar a la gente. Moisés continuó liderando a los israelitas con sabiduría y paciencia, enseñándoles las leyes y preceptos que Dios le había revelado. Bajo su liderazgo, los israelitas construyeron el tabernáculo, un lugar sagrado donde podían adorar a Dios y donde la presencia divina se manifestaba. Moisés fue un líder excepcional y un profeta poderoso, pero también un hombre con un profundo sentido de la justicia y la compasión. Condujo a su pueblo hasta las fronteras de la tierra prometida, Canaán, aunque no le fue permitido entrar en ella. Su vida y su liderazgo dejaron una marca indeleble en la historia y la fe del pueblo israelita. Por último, Moisés murió en el monte Níbou, desde donde pudo ver la tierra prometida. Fue enterrado en un lugar desconocido, y su legado perdura hasta hoy. Los judíos, así como muchas otras tradiciones religiosas, lo veneran como el legislador de Israel, un título que reconoce su papel fundamental en la formación de la identidad y las leyes de su pueblo. Moisés es recordado no solo como un líder y profeta, sino como un ejemplo de fe, dedicación y amor por su pueblo y su Dios. Y así llegamos al final de nuestro viaje a través de la asombrosa historia de Moisés. Hemos visto cómo la fe, la valentía y la determinación pueden cambiar el curso de la historia y ofrecer esperanza en los momentos más oscuros. La vida de Moisés nos recuerda que, no importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre hay un camino hacia la libertad y la redención. Si te ha inspirado esta historia, no olvides darle un like al video y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan conocer y reflexionar sobre esta épica travesía y por supuesto, nos encantaría saber tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Hasta la próxima, y que todos tus viajes estén llenos de propósito y esperanza.